presentar a la persona que ha venido con nosotros. Se llama Ricardo Moreno. Él es profesor en un colegio que se llama Retamar. Él pertenece a la Unión Astronómica Internacional. Ha dado muchos en Sudamérica, también en África, el tema de la astronomía. Sabe mucho. Ha dado cursos de instrucción para profesores sobre astronomía. Entonces, para explicar un poco el universo, qué hace, cómo se formó, etcétera, etcétera, etcétera. Él hablará media hora, vamos a hacer eso. Hablará más o menos media hora y después ya mejor aprovechar. Vale. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a hablar sobre los misterios del universo. Si funciona esto. Ahí estamos. Al principio, hace 14.000 millones de años, estaba toda la materia y todo el espacio estaban concentrados en un punto y de repente empezó a expandirse muy rápidamente, a mucha velocidad. Es lo que llamamos el Big Bang, que ocurrió hace 14.000 millones de años. La ciencia no sabe por qué empezó, solo sabe que ocurrió porque ahora mismo se puede medir la expansión, el movimiento en el que estamos nosotros, la Tierra y toda la galaxia, estamos moviéndonos y hay una expansión que se puede medir ahora. El universo es gigantesco, es muy grande. Nos cuesta imaginar sus dimensiones y al ser tan grande nos da que pensar por qué es tan grande. Y luego veremos, luego reflexionaremos sobre ello. Vamos a empezar con lo más cercano a nosotros, que son los planetas. El más cercano al Sol se llama Mercurio. Ahí tenéis una fotografía. Está lleno de cráteres y es muy parecido a la Luna. Es todo roca, no hay agua, no hay vegetación. El siguiente, hacia afuera, más lejos del Sol, es Venus, que es muy parecido a la Tierra en cuanto a tamaño. Está cubierto de nubes, ahí tenéis una fotografía, son todo nubes, y hace mucho calor. Hace 400 grados allí y llueve ácido sulfúrico y hace mucha presión. Hay mucha presión en la atmósfera. Es realmente casi un infierno y no se puede vivir allí. No hay oxígeno y no se puede vivir allí. Ahí tenéis una fotografía de un volcán lleno de lava y eso también es otra fotografía de las piedras. Hay una nave que mandaron los americanos, mandaron una nave que aterrizó allí en Venus y duró muy poco tiempo, duró 1 hora porque se estropeó enseguida con la lluvia de ácido sulfúrico y el calor, se estropeó, pero consiguió mandar esa fotografía de las rocas que hay en el suelo. Luego viene la Tierra, el siguiente es la Tierra. Como veis es muy bonito, tiene agua, tiene océanos, tiene verde, tiene vegetación y tiene vida. Es el único que tiene vida. Después viene Marte, el siguiente es Marte. Como veis, es todo un desierto. Es todo como el desierto lleno de arena, no hay agua. Y como está más lejos del Sol que la Tierra, hace más frío, hace 50 grados bajo cero. Ahí tenéis un volcán
muy alto, tiene 20 kilómetros de altura, se llama el Monte Olimpo. Es la montaña más grande que hay en todo el sistema solar y está en Marte. Es una fotografía tomada por un satélite. Han aterrizado en Marte varias naves sin gente, automáticas, robots, y han hecho fotografías. Ahí tenéis una fotografía y es como un desierto, todo lleno de arena y de piedras. El siguiente es Júpiter. Es muy grande, es todo gas, no hay tierra, es todo gas. A esta parte. Es todo gas. Ahí tenéis una fotografía que han tomado una nave que está dando vueltas alrededor de Júpiter sin astronautas y se ven, todos esos son gases. Bueno, el siguiente se llama Saturno, también son gases y tiene unos anillos, como se ven ahí, que son pequeñas rocas del tamaño de una mano, rocas de hielo, que están todos en el mismo plano y es ese anillo, se llama Saturno. Ahí veis una fotografía de cerca de otra nave de los americanos que estuvo dando vueltas y hizo unas fotografías muy bonitas y analizó. Tiene unas lunas alrededor de Saturno y una de ellas es muy interesante, se llama Titán, porque tiene atmósfera y tiene lagos y ríos. Lo que pasa es que no son de agua, son como de gasolina. Son de un producto químico que se llama metano y es como si fuera gasolina. Pero hay lagos. Ahí veis una fotografía de otra nave que se posó sin astronautas y se ven los ríos y se ve el mar. Pero no es de agua, es de gasolina, de metano. Esa nave se posó y ahí veis una fotografía de las rocas. Estas rocas son así de su tamaño más o menos, de 10 centímetros, pero no hay, ahí está seco, está todo seco. El siguiente planeta más lejano al Sol se llama Urano. Es también todo de gas, de un color así verde. El siguiente es Neptuno, que es también todo gas y de un color azulado. Azul, ahí veis una fotografía que tomó también otra nave espacial, que fueron de los americanos, que pasó cerca sin gente, siempre sin gente. Ahí tenéis otra fotografía con unas nubes en la parte alta de la atmósfera. Y el último es Plutón, que hace 2 años una nave de los americanos pasó por allí por primera vez. Y esta es la primera fotografía que se tomó. Es Plutón y una luna que se llama Caronte. Plutón, como se ve, tiene una parte de nieve. Todo esto es nieve. Sí que es rocosa, sí que una nave podría posarse encima, pero hace mucho frío. Hace 250 grados bajo cero. Hace mucho frío. Se podría esquiar muy bien, como los que habéis estado hoy en Navacerrada, pero mucho más frío. Bueno, y luego, no sé, entre medias, cerca entre Marte y Júpiter, están los asteroides.
que son unas rocas que parecen patatas, pero son de 100 kilómetros, por ejemplo, o de 50 kilómetros de tamaño, y hay muchas, y forman lo que se llama el cinturón de asteroides. Y luego más lejanos están los cometas, que son también rocas. Aquí veis uno, este mide 5 kilómetros. 5 kilómetros. Es roca, pero se acerca mucho al Sol, y cuando se acercan al Sol, la nieve que tiene nieve, se convierte en gas. Veis ahí unos chorros de gas, unos chorros blancos, que visto desde lejos forman unas bonitas colas, se llaman cometas. Alguno de ellos, de vez en cuando, cada 2 o 3 años, aparece uno en el cielo que se puede ver a simple vista, un cometa de estos. Es una roca que se va moviendo muy despacio durante varios meses, se va moviendo por el cielo y se puede ver a simple vista en la cola, esa cola de gas. Y por último están las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son trocitos de arena, granos de arena, que entran en la atmósfera a mucha velocidad. Entonces, al entrar en la atmósfera, se queman y producen luz. Y lo que se ve, lo habréis visto probablemente en el verano, se ve como una estrella que se mueve muy rápido, durante 1 o 2 segundos nada más, en el cielo. Realmente no es una estrella, es una partícula de arena que entra en la atmósfera, por tanto está a 10 kilómetros o a 20 kilómetros, entra en la atmósfera y arde y se quema. Y durante esos 2 o 3 segundos es lo que vemos nosotros brillar la luz. Bueno, pues en los planetas vamos a ver las distancias. El Sol es realmente muy grande. El Sol es como 100 veces la Tierra. 100 veces la Tierra. Imaginaos la Tierra, que era muy grande, pues el Sol es 100 veces más grande. Bueno, pues supongamos que el Sol, que es muy grande, lo hacemos de 1 metro. 1 metro es un poco más grande que la mesa. 1 metro es así, más o menos. Más o menos así. 1 metro. Hacemos el Sol 1 metro. Vamos a ver dónde estarían los planetas situados. Pues Mercurio, que es el que está más cerca, sería del tamaño de una cabeza de alfiler, y estaría a 40 metros. 40 metros está pues en la calle. Aquí tendríamos el Sol y Mercurio, que es el más cercano, estaría en la calle a 40 metros y del tamaño de una aguja de alfiler, de una cabeza de alfiler. Venus es el siguiente y sería como una aceituna, del tamaño de una aceituna, y estaría a 70 metros. Aceituna. Y estaría a 70 metros, que eso es, si está aquí el Sol, sería en la Plaza de Cuatro Caminos. Y ese sería Venus, estaría allí. El siguiente es la Tierra, que es de un tamaño parecido, sería otra aceituna, y estaría a 100 metros, un poco más para allá de Cuatro Caminos, de la glorieta de Cuatro Caminos. Luego vendría Marte, que sería como del tamaño de un guisante, y estaría desde aquí, el Sol aquí 1 metro, estaría él a 160 metros, Marte. Luego vendrían los asteroides, que serían granos de arena, del tamaño de granos de arena, y polvo, que estarían a 200 metros, entre 200 y 300 metros. Ahí habría muchos, un montón de asteroides. Luego vendría Júpiter, que es grande, es del tamaño de una naranja, la más grande, y estaría a 500 metros. 500 metros no sé dónde es, pero en fin, ya sería pues, bastante más lejos. Luego vendría Saturno, que es de un tamaño parecido, sería otra naranja, y ya estaría a 1 kilómetro. 1 kilómetro es, claro, aquí está el Sol, 1 metro,
y Júpiter y Saturno están pues, en Argüelles, por ejemplo, ¿no? Están ya a 1 kilómetro de aquí. Y luego Urano y Neptuno, son los dos últimos, serían del tamaño de un melocotón y estarían a 2 y 3 kilómetros de aquí, dando vueltas alrededor del Sol. Bueno, pues luego lo siguiente es una estrella que se llama Alfa Centauro. Pues esa estaría a 25.000 kilómetros de aquí. Aquí está el Sol, 1 metro. La siguiente estrella está a 25.000 kilómetros de aquí. 25.000 kilómetros es Australia. Es en la otra punta de la Tierra. Y entre medias no habría nada, vacío. Bueno, de hecho, vamos a ver, cuando ya nos pasamos a las estrellas, ya los kilómetros no nos sirven, porque son unas distancias tan grandes que no nos sirven los kilómetros. Y tenemos que pasar al año luz. Y para intentar entender muy mal cuánto es un año luz, vamos a hacer una comparación. Imaginaos que dais la vuelta al mundo, que dais la vuelta a todo el mundo, a toda la Tierra, a la Tierra. Andando, si fuerais andando, tardaríais pues varios años, 3 o 4 años tardaríais en dar la vuelta a la Tierra. Si fuerais en avión, que va mucho más deprisa, tardaríais unos 2 días aproximadamente volando todo el tiempo en dar la vuelta a la Tierra. Bueno, si vais mucho más deprisa, que es a la velocidad de la luz, daríais en un segundo, daríais 7 veces la vuelta a la Tierra. 7 veces. Iríais muy deprisa, iríais a la velocidad de la luz. Muy deprisa. Bueno, pues a esa velocidad, a la velocidad de la luz, que es muy deprisa, si vamos un año entero, un día, otro mes, un mes, todo un año, habríais recorrido un año luz, lo que se llama la distancia de un año luz. Que, bueno, ya empiezan los ceros, empiezan a bailar. Son 10 millones de kilómetros. Bueno, mucho, ¿vale? Eso es un año luz. Pues la estrella más cercana está a 4 años luz. O sea, muy lejos. Y esa es la más cercana, la estrella más cercana. Aparte de eso, el Sol y la estrella más cercana y todas las estrellas están en una galaxia. Una galaxia es un conjunto de muchas estrellas que suelen tener forma de espiral, como hay el dibujo, la Vía Láctea, pues mide 100.000 años luz. Un año luz hemos quedado que es muchísimo, pues 100.000 años luz es muchísimo más. El Sol está más o menos por la mitad. El Sol está por aquí. Es una estrellita, un puntito de ahí. Y alrededor los planetas y la Tierra. Y la galaxia, nuestra galaxia, tiene 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. O sea, muchas estrellas. Pero, además, así se ve desde la Tierra. Cuando miráis al cielo, se ve la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, vista así de canto, de perfil, vista de perfil. Y con un telescopio se ve así, llena de estrellas, muchas estrellas. Muchas estrellas. Pero además es que hay miles de millones de galaxias en el universo. Ya sé que estamos empezando a no saber un tanto número, pero os quiero decir que el universo es muy grande. Hay miles de millones de galaxias en el universo y cada galaxia es gigantesca
y tienen miles de millones de estrellas. Ahí veis, cada una de esas lucecitas es una galaxia entera. Son galaxias. Y hay muchas. Claro, hay muchísimas. Se mire donde se mire, hay muchas galaxias. Los científicos estudian cómo funciona el universo, la ley de la gravedad, las leyes, cómo funcionan las estrellas y las galaxias, pero esa grandeza tan grande del universo da mucho que pensar, dónde estamos y que es muy grande. Dios ha hecho un universo a su medida. Hay muchos planetas. Se han encontrado ya pues, más de 2000 planetas en las estrellas más cercanas. Pero la Tierra es muy especial. Han coincidido muchas características, vamos a ver algunas, que todas son necesarias para que haya vida. Y que en los demás planetas todavía se está estudiando, pero lo más probable es que no se den todas estas características. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, pero ni muy cerca ni muy lejos, justamente a una distancia que hace que haya una temperatura templada, una temperatura media de 20 grados. Y se puede vivir muy bien, unos días más frío como hoy, otros días más calor, pero se vive muy bien. En otros planetas, por ejemplo en Venus, que es nuestro vecino, el más cercano hacia el Sol, hace 400 grados. Imposible que haya vida. Todos haría muchísimo calor y es imposible que haya vida. Si nos vamos un poquito alejándonos del Sol, el siguiente planeta es Marte. En Marte hace 50 grados bajo cero. Mucho frío, muchísimo frío. Aparte de que hay muy poquita atmósfera, no hay oxígeno, no se puede respirar. Y más lejos, por ejemplo en Titán, que os he dicho, es una luna de Saturno que es muy interesante porque tiene mares y ríos de gasolina, pero es que hace 180 grados bajo cero. Hace muchísimo frío. Y en Plutón, que es el último planeta que os he dicho que había nieve, que se podría esquiar, bueno, se puede esquiar si estás a 240 grados bajo cero. Mucho frío. Hace muchísimo frío. En la Tierra, sin embargo, estamos a una distancia del Sol muy buena y hace una temperatura muy agradable. En la Tierra, cuando se formó la Tierra, hace 4.000 millones de años, hubo un bombardeo de meteoritos que fundió, los hizo líquidos, los materiales los fundió, los hizo líquidos. Y entonces se fueron al fondo los materiales metálicos, los metales, el hierro. Y se quedaron flotando, se quedaron en la superficie, en la corteza, se quedaron el carbono, el fósforo, el silicio, que son los componentes de la vida. Que entonces la vida pudo empezar gracias a que estaba el carbono en la superficie y no abajo en el núcleo, dentro de la Tierra, ¿no? Eso gracias a esa lluvia de meteoritos que hubo al principio. Ese núcleo metálico en el centro, como está girando, proporciona un campo magnético muy intenso, que es un escudo contra la radiación exterior. Ese campo magnético de la Tierra, que es el que mide un compás, que se puede medir, pues nos protege de la mortífera radiación que viene del espacio. Es un escudo que tenemos y que los demás planetas no lo tienen. La vida se fue desarrollando en la Tierra, muy bien, empezó a desarrollarse la vida, pero de vez en cuando caía un meteorito grande que producía muchísimo polvo y que mataba a la mayor parte de esa vida. Y resistían algunas especies, pero hubo grandes extinciones de muchos animales. Entonces se destruía casi la vida y empezaba casi de nuevo
El último de estos meteoritos gordos fue hace 60 millones de años, cayó en México y hizo que desaparecieran los dinosaurios. Y entonces sobrevivieron unos pequeños mamíferos, pequeños animalitos pequeños, que se fueron desarrollando, y entonces nosotros somos mamíferos, los hombres somos mamíferos. Si no hubiera caído ese meteorito, seríamos dinosaurios. ¿Voy deprisa o no? Vale. La Tierra tiene un hermano mayor, que es Júpiter, el satélite Júpiter, que como está más por fuera del Sol, más lejano del Sol, atrae a la mayoría de los meteoritos que llegan desde fuera y por tanto le sirve de escudo. La mayoría de esos meteoritos que vienen desde fuera los atrapa Júpiter y no caen hacia la Tierra. Sin Júpiter hubiera habido muchos más meteoritos y la vida no se podría haber desarrollado con mucha mayor dificultad. Pero nos protege, Júpiter nos protege. Además, los planetas vuelcan de vez en cuando, vuelcan. Por ejemplo, Urano, que hemos hablado antes, está girado así 90 grados. Venus está totalmente volcado, porque giran, de vez en cuando giran. Bueno, pues cada vuelco del planeta, os podéis suponer que produce muchos terremotos y muchos cataclismos, ¿no?, en la superficie. Pues la Tierra tiene un satélite, que es la Luna, que es especialmente grande, que le estabiliza, que le hace que no vuelque, porque atrae a los océanos, la Luna atrae al océano, al agua, y la Tierra, que está dando vueltas, hace que ese agua estabilice, que no vuelque. El giro de la Tierra hace que sea muy estable y que no vuelque, gracias a la Luna. Si no tuviésemos la Luna, la Tierra habría volcado varias veces y la vida probablemente se hubiera destrozado. La vida tuvo la necesaria tranquilidad durante millones de años para poder evolucionar. Luego tenemos la corteza. La superficie de la Tierra es una gran maquinaria. Se mueve muy lentamente y se forman las montañas, se separan los continentes, y eso hace que se produzca un planeta muy variado. El viento y el agua lo van erosionando y suavizan las formas, produciendo el más variado y armonioso de los planetas. Un planeta realmente muy variado y muy bonito, gracias a ese movimiento de la corteza que se va moviendo. Luego, además, hay agua, hay océanos, hay mares. Otros planetas tienen océanos de metano, de gasolina, que os decía. Llueve ácido sulfúrico, como en Venus. Solo en la Tierra hay agua líquida en la superficie. Y el agua resulta que es muy especial, es un líquido muy especial. Tiene lo que se llama calor específico muy alto, que eso significa que para que suba de temperatura hay que darle mucho calor. Por eso hay que darle mucho calor. Entonces, durante el día, que hace mucho sol, mucho calor del sol, los océanos acumulan mucha agua, mucho calor. Y luego, cuando llega la noche, ese calor de los océanos lo echa y hace que por la noche, que no hay sol, no sea tan frío, no haga tanto frío. No hace ni mucho calor por el día, ni mucho frío por la noche. Por ejemplo, en la Luna, que está igual de cerca del Sol que la Tierra, allí no hay océanos. Y durante el día hace 150 grados, mucho calor. Y durante la noche hace 170 grados bajo cero, mucho frío. Esas temperaturas son las que debería haber en la Tierra
si no hubiera océanos, si no hubiera agua. Y además tiene una rareza el agua, es que pesa menos cuando se congela sólida, pesa menos que líquida. Y eso es muy raro. Eso es, otros líquidos no les pasa eso. O sea, que el hielo flota. ¿Y eso qué pasa porque el hielo flote? Pues que cuando hace 0 grados en la superficie del mar, se congela el mar. Si pesara más, es lo que debería ser, se iría al fondo del mar. Y al fondo del mar no llega el calor del sol, no llegan los rayos del sol. Entonces no se podría calentar y quedaría abajo el hielo, abajo del océano. Y cada vez que en la superficie llegaran a 0 grados, se formaría hielo que se iría al fondo. Como eso no pasa, entonces toda la Tierra sería mucho más fría. Toda la Tierra. Como eso no pasa, sino que el hielo flota, pues se queda arriba, no va al fondo, se queda arriba, y cuando hace un poquito de calor ya viene el sol, lo calienta, y entonces la Tierra no hace tanto frío gracias a que el hielo flota. Luego está la atmósfera, que es un escudo contra 5 toneladas diarias de meteoritos, de rocas pequeñas que caen en la Tierra. Lo frena la atmósfera, se queman en la atmósfera y no nos caen muy poquito. Es un escudo. Si no hubiera esa atmósfera, nos estarían cayendo continuamente rocas, ¿no? Esa atmósfera tiene oxígeno que necesitamos para respirar, que es muy bueno, pero también tiene nitrógeno, que es neutro y que lo disuelve, y es una mezcla perfecta, el oxígeno y el nitrógeno, una mezcla perfecta para poder respirar. Tiene una capa de ozono, que habréis oído hablar de ella, que filtra los rayos ultravioletas, que son mortales para la vida, los rayos ultravioletas. Y gracias a esa capa de ozono lo filtra y no pasan los rayos ultravioletas. Pasa un poquito de rayos ultravioletas, justo lo que necesitan las plantas para vivir, para hacer la fotosíntesis, para vivir las plantas. Además, admite en la atmósfera, hay vapor de agua que luego se condensa y llueve y cae en forma de lluvia. Después de empapar la tierra, de regar la tierra, se desliza por los ríos ese agua hasta al mar. En el mar se evapora con el sol, se forman nubes, se desplazan con los vientos hacia la tierra y cae de nuevo en forma de lluvia que vuelve otra vez a regar la tierra. Es como una gran maquinaria de regar. Cuando llega el amanecer y baja la temperatura, cabe menos vapor de agua. Entonces se forman gotas en las superficies, y en las hojas de las plantas se forman gotitas, que se llama rocío, el rocío, que es realmente un regadío, un riego gota a gota. Cada planta, cada flor, tiene su gotita de agua que se condensa gracias a esa atmósfera. Resumen, la Tierra tiene muchas características que lo hacen muy especial. Ya hemos visto que hubo una lluvia de meteoritos al principio, muy oportunas. Está a una distancia del Sol adecuada para que haya una temperatura templada. Hay los componentes químicos para la vida, agua líquida, oxígeno, carbono. Tiene una protección, unos filtros en la atmósfera, un escudo magnético, un planeta exterior gigante que le protege. Tiene una luna grande que lo estabiliza en su giro. Tiene unos océanos que suavizan la temperatura. Tiene un sistema de riego, que es la lluvia, muy complejo y que llega incluso al gota a gota. Todo eso hace que la Tierra sea muy especial y que en otro planeta tendría que darse todo esto para que hubiera vida. Se han descubierto, como os decía, ya un montón de planetas alrededor de otras estrellas,
parece que van por 2000 o por ahí. Pero siempre son muy grandes, son muy calientes, están muy cerca del Sol, están muy lejos de nosotros y la verdad es que todavía no podemos estudiarlos bien. Pero ¿podría haber vida en alguno de esos planetas? Pues no sabemos. Pero la verdad es que yo pienso que es muy difícil que haya vida porque se tiene que dar todas esas condiciones. Y entonces uno puede pensar, pero entonces, si hay tantísimos miles de millones de estrellas, de galaxias, de tal, ¿por qué es tan grande para que nada más que haya vida en la Tierra? Es como demasiado, es un despilfarro. ¿Sabes cómo traduce despilfarro? Es demasiado, ¿no?, para que haya solamente la Tierra. Pues sí, uno puede pensar, sí, pero yo pongo un ejemplo. Imaginaros que unos niños en vuestra casa quieren hacer una obra de teatro y hacen un escenario pues con las colchas, con unas sillas, y ahí lo que pueden a nivel de niños. Imaginaros que ahora ya son unos profesionales del teatro que quieren hacer un teatro, ya lo hacen con mucho más, en un teatro grande, con disfraces, ya bien, y lo hacen mucho mejor. Pues imaginaros que es Dios el que quiere hacer un escenario para que hayan los hombres, ¿no? Haría un escenario a nivel de Dios, ¿no?, como Dios, gigante. O sea, que a mí no me extrañaría que solamente hubiera vida inteligente en la Tierra. Puede que haya vida de bacterias, de pequeñitos animales pequeñitos en otros planetas. Es difícil, yo creo que es difícil, pero podría haberlo. Pero que haya podido evolucionar durante miles de millones de años como ha hecho en la Tierra, para que pueda haber una especie inteligente, me parece muy difícil. Y esto nos lleva al último capítulo que quería hablaros, que es la ciencia y Dios. La ciencia consigue saber muchas cosas, pero tiene un campo limitado. Solamente se dedica a saber cómo funciona lo material, cómo funciona, no por qué existe. No estudia el sentido de las cosas, ni los derechos humanos, ni la poesía, ni la ética, la moral. La realidad tiene muchos aspectos y no todos son científicos, ni mucho menos. Ahí veis una fotografía que es del Quijote, se ve el Quijote, pero si lo veis más de cerca, hay muchos Quijotes. Hay aquí otro Quijote, Sancho Panza, y aquí hay una cara, y aquí hay otra cara. Esto es una imagen de que la realidad es muy compleja y se puede estudiar por trocitos. La ciencia puede estudiar cómo funciona la cosa material, pero no otras cosas. Tiene un campo limitado. ¿Solo es real, solo existe lo que puede estudiar la ciencia? Pues no. Por ejemplo, le damos a un físico, a un científico, le damos el Quijote, un ejemplar del Quijote. ¿Y qué nos dice como físico, como científico? Nos dice su peso, su volumen, lo mide. Si se lo damos a un químico, analiza el papel, la tinta, y nos dice qué componentes químicos tiene. Pero en esa obra, el Quijote, es mucho más que lo que nos pueda decir un físico o un químico. Hay belleza, hay humor, hay unas historias que no los puede estudiar la ciencia. La ciencia solo explica una parte de la realidad. Otro ejemplo, y ahí veis un poco sangriento. Cortamos la cabeza a una persona con una guillotina. Ras. Le podemos preguntar sobre este hecho, le podemos preguntar a un físico que nos diga, como físico, que la ciencia estudie ese fenómeno, ese hecho. Entonces medirá la velocidad de caída de la cuchilla, la presión, en fin. Un biólogo nos dirá qué tejidos ha cortado, ¿no? Y nos dirá que los daños sufridos matan a la persona, pero no nos va a decir si está bien, si es bueno o mala esa acción, si era justo o no era justo, si es bueno la pena de muerte o no es buena la pena de muerte, si
Eso no lo dice la ciencia. La ciencia es muy buena en su campo para estudiar lo suyo, pero no sirve para todo. Por ejemplo, un microscopio es muy bueno para estudiar las enfermedades, pero llevarlo siempre un microscopio en los ojos para cruzar una calle, por ejemplo, sería de tontos. Sirve para lo suyo, no sirve para cruzar calles, porque te pueden atropellar. Hay que usarlo para lo que es. La ciencia experimental supone que existe el universo, que existe. Entonces, estudia cómo funciona, pero no quién lo ha creado, por qué se ha creado. Por tanto, la ciencia no puede ni demostrar que Dios existe, ni demostrar que Dios no existe. Cae fuera de su campo. Hay científicos que tienen fe, yo tengo fe, pero otros no tienen fe. Si hablan de la fe, los científicos, si hablan de la fe, lo hacen como personas, no como científicos. Como personas, como podéis hablar vosotros, o cualquiera puede hablar de si tiene fe o no tiene fe, pero no que la ciencia le haya demostrado que Dios existe o que Dios no existe. Ya termino. Un astrónomo inglés puso un ejemplo que me parece muy interesante. Decía, podemos salir a pescar con una red de pesca que tengan los agujeros de 1 metro de diámetro. Si la usamos, él decía, si la usamos, no nos podemos extrañar de que no pesquemos peces pequeños, menores que los agujeros, porque se habrán escapado. Con una red que tengan agujeros de 1 metro, cogeremos peces grandes, no peces pequeños. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que no cojamos peces pequeños. Y mucho menos decir que no existen los peces pequeños porque nosotros no los hemos cogido con la red. Eso nos pasa con la ciencia. El ser humano se plantea muchas preguntas que están fuera de la ciencia y que quizás son las más importantes, que hacen referencia al sentido de la vida y de las cosas. Dios se muestra al hombre de una forma diferente a las cosas de la ciencia. Pero Dios quiere que tengamos fe. Si creemos en Dios, que sea por fe. Nadie tiene fe, por ejemplo, en cómo funciona la gravedad, porque es algo que demuestra la ciencia. Pero con nuestra inteligencia podemos pensar, nos puede llevar la inteligencia a que existe un creador de la gravedad. Y quería terminar con un salmo de la Biblia, Salmo 19, que explica esto. Lo leo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica al siguiente la noticia. Una noche a la otra se la hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. O sea, nuestra inteligencia puede llegar a Dios, pero la ciencia no va a demostrarlo. Y ya está. Bueno, tú te has pasado que te la